Hola, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión que estamos haciendo por parte del CILADIN CCH Sur y por parte del Club de Astronomía también del CCH Sur. Gracias por acompañarnos en la reunión de Zoom. También estamos transmitiendo a la vez mediante nuestro canal de YouTube de CILADIN CCH Sur. Si no se han suscrito, suscríbanse para que ahí tengan acceso a conferencias, para que puedan ver nuevamente esta conferencia o si en este momento no tienen tiempo, pues puedan consultarla posteriormente. Ahí se va a quedar grabada, al igual que conferencias anteriores y futuras conferencias que estaremos organizando por parte del CILADIN. El día de hoy el Club de Astronomía nos acompaña para compartirnos un poco del trabajo que hacen en el CILADIN y pues también actualmente mediante la plataforma de Teams, ya que pues las condiciones no permiten que nos reunamos de forma presencial, pero aún así seguimos trabajando con estudiantes del colegio a distancia. Entonces, el día de hoy está presente el maestro Alejandro Carrillo. También tenemos al maestro José Ignacio Cabrera y su servidor Luis Ángel Vázquez, que somos los profesores que estamos a cargo del Club Taller de Astronomía del CCH Sur. Entonces, pues bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Espero que disfruten mucho esta plática porque además de presentarles las actividades que hacemos dentro del Club Taller, también vamos a hablar un poco sobre los premios Nobel que están relacionados con astronomía y sobre todo pues los actuales, ¿no? Los que se acaban de entregar hace un par de días, de los cuales el maestro Carrillo nos hablará un poco más adelante. Entonces, pues vamos a iniciar la plática de hoy. Como les decía, pues nosotros somos los profesores que estamos a cargo del Club de Astronomía y hoy tenemos el gusto de presentarles algunas actividades que realizamos antes de entrar en la cuarentena con estudiantes que el día de hoy ya están en la Facultad de Ciencias. Algunos, otros fueron al área de ingeniería, pero pues la mayoría decidió optar por cursar una carrera relacionada con la físico-matemática. Entonces nosotros somos el Club Taller de Astronomía Ciclali. Nos consideramos un club taller porque no solo aprendemos o no solo nosotros como docentes enseñamos, sino que las personas que participan dentro del taller pues realizan trabajo de investigación o al menos tienen una primera aproximación con el trabajo de investigación que se hace en observatorios. Allí en pantalla tenemos en la parte superior una imagen donde está el club eh, antes de la pandemia en el Observatorio Astronómico Nacional de Puebla. Y pues ahorita estamos trabajando mediante un grupo de Teams que se llama Club de Astronomía del CCH Sur, al cual ya actualmente se integraron alrededor de 10 o 12 personas. Entonces, en realidad somos 3 profesores y 10 personas aproximadamente. Generalmente esta es la población que trabaja semestre con semestre porque el equipo con el que contamos en el plantel pues, todavía es limitado y no nos ha permitido todavía extenderlo. Sin embargo, pues nos encargamos también de hacer difusión del trabajo y de compartir con la comunidad pues lo que hacen, sobre todo los estudiantes, ¿no? Entonces, aquí les presento algunas de las actividades que hacemos dentro del Club Taller. No solo manejamos telescopios, digo, es una de las actividades principales, pero hacemos otras actividades que tienen que ver con realización de astrofotografía, edición de imagen. Empezamos naturalmente a trabajar con algunas herramientas digitales. Tal es el caso de Stellarium, que es la imagen que ven en la parte superior. Esta es una aplicación que está disponible de forma gratuita y que nos permite hacer varias actividades, entre ellas, pues, poder planear una observación, porque nos da o nos muestra el cielo y, y, podemos modificar la hora, la fecha y entonces poder
saber qué cuerpos celestes van a estar presentes en el cielo o van a ser observables en cierta época del año o incluso en épocas pasadas, ¿no? Principalmente lo que hacemos cuando trabajamos en el CCH Sur en Ciladín, pues es mucha observación del sol y fotografía solar, que es pues el cuerpo que tenemos disponible dentro de nuestro horario, porque generalmente nos reunimos entre la 1 y las 3 de la tarde, pero cuando tenemos la oportunidad también hacemos observación nocturna. Cuando tenemos la luna o algunos planetas, pues sí tratamos de organizar actividades que nos permitan también realizar fotografía lunar y planetaria. Otra de nuestras actividades pues son las prácticas de campo en el Observatorio Astronómico de Puebla, y esto les permite a los estudiantes pues acercarse, ¿no? Y conocer de fondo la actividad que ya se realiza en centros tan importantes como este. Entonces, las personas que han tenido la oportunidad de participar en este club taller, pues han podido ir a conocer el telescopio de un metro, manipularlo, conocer sus partes, ver su funcionamiento, y no solo eso, sino cómo es que se procesan todos los datos que se obtienen mediante él. Otras actividades que hacen los alumnos, por ejemplo, en las imágenes de abajo, pues es caracterizar telescopios. Cuando una persona nueva se integra al club, pues generalmente tiene que conocer cuáles son los diferentes tipos de telescopios, cuáles son las ventajas, cómo se caracterizan, cómo se manejan, cómo se orientan, y todo esto pues es un proceso que a lo largo de su participación pues van conociendo, ¿no? Bueno, pues ahorita que estamos en cuarentena, a lo que nos hemos dedicado y nuestras actividades principales, pues las estamos entrando en lo que es la edición de imagen. Utilizamos por lo general herramientas digitales que nos permiten procesar datos y pues mejorar fotografías que tomamos pues con cámaras reflex, ¿no? Que tenemos ahí como parte del club. Entre esas herramientas encontramos el DC9, Registag y Photoshop. Herramientas digitales que utilizamos y que todos ustedes pueden descargar en su teléfono o en su computadora. Están Stellarium, Skyview, Mapa Estelar. Las dos últimas son aplicaciones que pueden descargar de forma gratuita de la tienda de aplicaciones de su teléfono. Y si tienen GPS en su dispositivo, les permite observar en tiempo real el espacio y les indica algunos astros en el espacio, ¿no? Entonces basta con tomar el teléfono, apuntarlo al cielo y observarlo a ojo, observarlo mediante la pantalla del teléfono, y pueden hacer una comparación de qué es lo que están observando en ese momento. También, pues nos encargamos de hacer actividades de difusión. Esta es una de ellas. No solamente planeamos conferencias, sino también eh, participamos en eventos, ¿no? Algunos de los más importantes, pues son Jóvenes hacia la Investigación o la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, aunque también nos llegan a encontrar en la Noche de las Estrellas, que se realiza año con año. Las imágenes que tienen ahorita en pantalla, pues son algunas de las fotografías que hemos realizado dentro del Club Taller. No son sacadas de revistas, son fotografías que se realizan dentro del club. La fotografía de arriba, pues es una que tuve el gusto de poder editar, y la de abajo es de uno de los participantes del Club Taller. Entonces, pues esto es para que tengan una idea de que pues desde el bachillerato pueden acercarse a la investigación, pueden hacer trabajo de investigación, y si les gusta la ciencia, pues este es una bonita área de trabajo, ¿no? ¿A qué nos dedicamos actualmente? Nosotros participamos en estos proyectos Infocap, y de hecho mediante estos proyectos es que hemos podido conseguir equipo, desde monturas para telescopios, algunas motorizadas, algunos telescopios ya con mejores características. Y pues el objetivo de nuestro proyecto es prácticamente hacer astrofotografía y caracterizar cuerpos celestes.
Lamentablemente, la situación de la pandemia pues impidió que pudiéramos realizar prácticas de campo, que nos reunamos con los estudiantes, incluso entre nosotros como docentes. No hemos tenido la oportunidad de reunirnos. Sin embargo, seguimos trabajando, como les decía, mediante el grupo de Teams. Y lo que podemos hacer ahí, pues es básicamente procesamiento de datos, edición de imagen. Y justamente lo que queremos hacer es compartir con ustedes este trabajo. Y no solo eso, sino invitarlos a que se acerquen a este tipo de actividades y y que las compartan también con sus conocidos. Aquí en estas imágenes tenemos a exintegrantes del club y les decía, algunos de ellos ya están en la facultad. La imagen superior es la participación en un evento de jóvenes hacia la investigación. Las imágenes de abajo, la de la izquierda, el círculo amarillo, es una fotografía del sol, en donde no se puede apreciar por la calidad de la presentación, pero en esa imagen hay una pequeña mancha solar que se obtiene justamente mediante el procesamiento de fotografías solares, ¿no? Y la imagen de la derecha es una imagen que se obtuvo a partir del procesamiento de datos que están en bases de datos disponibles en Internet. Esa también la realizó una de las participantes del club y pues es parte de los aprendizajes, ¿no? Son fotografías reales que uno las puede trabajar incluso más y puede obtener más características aún. No solamente hemos trabajado con estudiantes del plantel, también pues hemos tenido la oportunidad de ofrecer cursos para profesores, para que también si los colegas nos están viendo en este momento, pues estén atentos a los cursos que se ofrecen tanto en los intersemestrales como en interanuales. Porque muy probablemente en diciembre tendremos otro curso. Esta fotografía que están viendo ahorita es de diciembre del año pasado. En ese entonces lograron los profesores observar, además de la luna, Saturno, que estaba muy bonito, se emocionaron. De hecho, ahí esa fotografía es del momento en que logramos enfocar a Saturno. Y la verdad es que es una experiencia muy bella, es muy gratificante compartir con los docentes, recibir comentarios de ellos, también de los estudiantes, porque pues eso nos motiva siempre a continuar. Es, yo creo que algo que siempre nos llena de energía, ¿no? Saber que hay gente que esté interesada y que a veces pues por no tener acceso a un telescopio en casa, pues no conoce tanto de fondo el trabajo. Entonces, de esta forma nosotros invitamos a la comunidad a que participe, a que se una, a que tenga esa oportunidad de observar, de acercar el ojo al telescopio y pues conocer más allá, ¿no? Más allá de lo que observamos a simple vista. Aquí les presento algunas de las fotografías que hemos logrado captar. Estas fotografías ya están procesadas. Inicialmente, algunas de ellas pueden salir muy oscuras, desenfocadas, y entonces lo que se hace es trabajar con algunos programas de edición y pues logramos resultados como esto, aunque seguramente se pueden mejorar. Este es cuestión de técnica. En la parte de arriba, a la izquierda, tenemos una imagen de Saturno procesada por un estudiante del colegio. La segunda imagen es una fotografía de la luna en donde se pueden apreciar después de la edición pues más definidos los cráteres lunares. Esa es de una alumna que tuvimos en algún momento y que ahorita está estudiando física en la Facultad de Ciencias. La tercera imagen, si alguien ya la reconoció, porque ya pasó varias veces en la presentación, es la nebulosa de Orión. Esa es una aportación del maestro Carrillo y del Club de Astronomía en general, porque esa imagen la obtuvimos en Puebla trabajando con los instrumentos de allá. La siguiente imagen, que es un semicírculo naranja, es una imagen del Sol. Se ve un poquito pixeleada porque eh, el incluirla a la presentación la modifica un poco, pero si alcanzan a ver, hay un piquito que es una protuberancia que tenía el Sol en ese momento y también hemos tenido la oportunidad de hacer video incluso de estas protuberancias y estudiar la actividad solar. Y en la parte de abajo pues tenemos nuevamente una foto de la luna
Y si alguien ya le vio la colita y las patitas a la osa menor, que es la última imagen, ahí tenemos una bonita fotografía de la osa menor, y que esa es una fotografía donde no requerimos telescopio, es simplemente técnica fotográfica, saber apuntar al cielo, elegir los parámetros que nos permiten obtener este tipo de imágenes y saber elegir tiempos de exposición, el ISO en la cámara, saber enfocar, entre varias cosas, ¿no? Y sobre todo, mucha paciencia porque es un trabajo que requiere mucha dedicación, pero después de todo ese tiempo, pues tenemos esa gratificación de poder obtener estas imágenes y compartirlas con ustedes, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que hacemos en el Club de Astronomía. Está la invitación a que sigan nuestra participación en eventos, a que si les interesa eh, conocer más a fondo el trabajo, se pueden comunicar con nosotros y con gusto les podemos platicar todavía más. Y también invitarlos, pues, que estén al pendiente de, de los eventos que haya en donde podemos estar presentes, porque tenemos todavía mucho más que compartir con ustedes. Pero en la plática de hoy, pues también queremos hablar un poquito sobre los premios Nobel relacionados con la astronomía, porque todo este trabajo que hacemos como un primer acercamiento a la investigación es justamente para motivarlos a ustedes como estudiantes a que se integren a esta actividad y pues, ¿por qué no? Que en algún momento puedan participar en proyectos grandes. Entonces, le dejo la palabra al maestro José Ignacio, que nos va a hablar un poquito sobre los premios Nobel y posteriormente escucharemos al maestro Carrillo. Perfecto, muchas gracias, Luis. Bueno, una de las cosas interesantes que ha pasado en los últimos años respecto a estos famosos premios Nobel, que bueno, son algo que toda la gente que se dedica a la ciencia es algo que todo mundo sueña en alguna vez ganarse, y pues esto son los premios que da la Fundación Nobel. Y cabe destacar que en los últimos 4 años, 3 de los premios Nobel del área de física han sido dados a la astrofísica, algo que es bastante inusual. Ha habido algunos premios Nobel a la astrofísica, pero pues ahora sí que era uno esporádico, uno cada 5, cada 10 años. Y en estos últimos años, básicamente de los últimos 4 años, 3 han sido dedicados al estudio del universo o el estudio del cielo, lo cual ha sido bien, bien gratificante. La siguiente, por favor, Luis. Bueno, entonces aquí está un recuento de estos premios Nobel. En 2017 se le otorgó el premio a Rainer Weiss, a Barry Barish y a Kip Thorne por el descubrimiento de las ondas, bueno, por la medición ya con instrumentos de ondas gravitacionales, corroborando la teoría otra vez más de Albert Einstein sobre la existencia este tipo de ondas con un detector llamado LIGO. Algo bien impresionante. Luego, en el 2019, el premio Nobel de Física se le otorgó a James Peebles, a Michel Mayor y a Didier Queloz. Estos señores ganaron el premio Nobel en 2 categorías. El caso de Michel Mayor y de Didier Queloz fue por el descubrimiento de planetas orbitando estrellas fuera del sistema solar. Fueron los primeros que empezaron a desarrollar técnicas para lo que hoy conocemos como exoplanetas, planetas orbitando otras estrellas. Y en el caso de James Peebles, el premio Nobel fue otorgado por sus estudios y sus aportaciones sobre lo que se conoce como la cosmología, que un poquito más adelante voy a hablar de eso. Y finalmente el premio Nobel de este año fue para Roger Penrose, para Reinhard Genzel y para Andrea Goetz, por, por un lado la teoría de los agujeros negros y por otro lado las mediciones que ya dejaron en claro cuáles son las características del agujero negro central que existe en el núcleo de nuestra galaxia, que es algo bastante, bastante impresionante también. La siguiente, por favor. Bueno, entonces voy a hablar primero del premio Nobel sobre ondas gravitacionales. Y pues para hablar de ondas gravitacionales, primero hay que recordar algunas cosas básicas de las ondas. Bueno, en los que han cursado, bueno, los que han llevado el curso de física, en particular el curso de física 2, pues ahí se habla un poco de ondas, donde se dice que una onda es una perturbación que se propaga en un medio, como podrían ser el caso de las ondas de agua, que se ve bien clarito en esta imagen que está arriba, que se ven las ondulaciones sobre la superficie del agua. Podemos hablar de ondas sonoras, que es la imagen que tenemos abajo, una representación de ondas de sonido,
que se están propagando, en este caso en el medio del aire, pero también tenemos el caso de las ondas electromagnéticas, que son ondas que no requieren un medio para propagarse, que decimos que se pueden propagar en el vacío. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos una clasificación de las ondas electromagnéticas que clásicamente las clasificamos en términos de su tamaño, qué tan largas, tan cortas son las ondas, y bueno, sus características, lo que llamamos la longitud de onda, que es la distancia que hay entre valle y valle o entre cresta y cresta, y la frecuencia, entre más alta sea la frecuencia, la longitud de onda es más pequeña. Y tenemos, para el caso de las ondas electromagnéticas, que es básicamente la luz, un montón de tipos diferentes de luces. Por ejemplo, las llamadas ondas de radio, que son las ondas más grandes, que longitudes de onda más grandes y frecuencias más bajas, y por en el otro extremo los llamados rayos gamma, que son las ondas electromagnéticas con las longitudes más pequeñas y las frecuencias más altas. Y pues ahí tenemos un caso de, en todo este mar de ondas, tenemos lo que son lo que llamamos la luz visible, que es una pequeña fracción de todo esto que llamamos las ondas electromagnéticas. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos esas ondas como las que dije hace un momento, pero también existe algo llamado ondas gravitacionales, las cuales fueron predichas en 1916 por Albert Einstein, desarrollando su teoría de la gravitación o su teoría general de la relatividad, en el cual, cuando uno desarrolla esas ecuaciones, aparecen ciertos fenómenos ondulatorios que se propagan en lo que en la teoría de Einstein se conoce como el espacio-tiempo. ¿Qué es esto del espacio-tiempo? Cuando pensamos en el espacio, pues uno piensa en las tres dimensiones, y pues si no hay nada en medio, pues diríamos que no es algo importante, pero desde el punto de vista de las teorías físicas, como la relatividad general, el espacio es un objeto físico y no está aislado del tiempo. Espacio y tiempo son bueno, son objetos físicos que se estudian y que tienen propiedades muy interesantes y muy importantes, y la teoría de la relatividad general de Einstein describe estas cosas. Y estas cosas llamadas ondas gravitacionales son perturbaciones que viajan a lo largo de esta cosa que llamamos el espacio-tiempo. Imagínense como si tuvieran una sábana estirada y se le van formando arruguitas a la sábana. Bajo este símil podríamos pensar que el espacio-tiempo es como nuestra sábana, y estas arruguitas que se forman en la sábana cuando ustedes le dan si está tienen tensa, le dan un golpecito y se propagan a lo largo de la sábana, algo más o menos así son estas cosas llamadas ondas gravitacionales. La siguiente, por favor. Por ejemplo, aquí, hablando del espacio-tiempo, la idea de la sábana, imagínense que tienen una sábana tensa, como se ve en la imagen, y ponen, como ahí se ve, una bola pesada tal en en ese lienzo, pues el peso del objeto va deformando la superficie, y es básicamente algo similar a lo que dice la teoría de la relatividad de Einstein. La masa va a deformar la forma del espacio-tiempo, se dice que crea una curvatura, como se ve en esta imagen. Y esa es un poco la idea de la teoría general de la relatividad de Einstein. La siguiente, por favor. Y ahora, esta idea de las ondas gravitacionales, esto es lo que se produce, bueno, estas ondulaciones sobre lo que sería esta cosa que llamamos el espacio-tiempo, se va a producir cuando tenemos, por ejemplo, dos masas moviéndose una alrededor de la otra. Van a producir estas ondulaciones, pero estas ondulaciones son muy tenues, son casi indetectables. Vamos, para nosotros, con nuestros sentidos, estas cosas son inexistentes. E incluso con los equipos relativamente modernos que tenemos, es increíblemente complicado detectarlas, pero estas ondulaciones se producen básicamente cuando ustedes tienen dos masas aceleradas, por ejemplo, una orbitando alrededor de la otra, van produciendo este tipo de fenómenos. O también ustedes podrían tener, por ejemplo, un objeto que estuviera girando no respecto a un eje de simetría, que estuviera girando alrededor de otro eje que no sea su eje de simetría, podría producir este tipo de ondas gravitacionales, pero son increíblemente débiles y por eso son increíblemente complicadas de detectar. El siguiente, por favor. ¿Y qué es lo que producen estas ondas gravitacionales? Como había dicho, son perturbaciones que viajan en el espacio-tiempo. Y entonces, ¿cuál va a ser lo que van a producir? Así como cuando tienen una onda en el agua, si ponen algo en la superficie del agua y llega la onda, el objeto que esté sobre la superficie del agua puede subir o bajar. Las ondas gravitacionales van a deformar el espacio cuando pasan. Si ustedes tenían un objeto que tenía una longitud, cuando pasa la onda gravitacional, va a hacer que la longitud de ese objeto cambie un poquito en una dirección o en otra.
dependiendo de unas cosas que se llaman estados de polarización, que simplemente está diciendo en qué dirección la onda va a afectar al espacio. Va a hacer que se estire tantito o que se encoja tantito. Eso es lo que van a producir las ondas gravitacionales. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos esta especie de gusano, que realmente esto es una demostración donde cada punto que ustedes están viendo que están unidos con líneas, sería como cuando pasa una onda gravitacional, cómo el espacio se está deformando al paso de la onda gravitacional. Eso es lo que representa esta pequeña animación, cómo el paso de una onda gravitacional estaría deformando el espacio. Obviamente, aquí está muy exagerado para que el efecto sea notorio. La siguiente, por favor. Bueno, la idea de detectar las ondas gravitacionales, el mismo Einstein cuando planteó su existencia dijo que eran indetectables, eran imposibles de detectar. Pero cuando alguien dice que algo es imposible, siempre hay un terco por ahí que dice, ah, ¿cómo no se puede? Yo voy a poder. Entonces, después de los años 50, cuando se desarrollaron nuevos equipos, los años 50 del siglo XX, empezó a haber gente que dijo, ya tenemos equipos que podrían tener la sensibilidad necesaria para detectar ondas gravitacionales. Y entonces se empezaron a plantear los primeros proyectos y en los años 60 se construyeron los primeros detectores de ondas gravitacionales. De hecho, por ahí hubo alguien que dijo que con su equipo, allá por 1962-63, había logrado hacer una detección de ondas gravitacionales. Pero en ciencia, cuando alguien dice que un experimento logró algo, algo muy importante es poder repetir esos resultados. Y cuando se trataron de hacer las pruebas para repetir los resultados de esa medición, ya no se logró medir nada. Entonces apareció aquella prueba, pero como no era repetible, pues la gente pensó que pues, podría ser que sea cierto, pero como no hay repetibilidad en ese experimento, simplemente no se le puede tomar en serio. Y esos detectores básicamente eran una especie de detectores muy parecidos a los que se usan en física nuclear. Imagínense, eran como unos cilindrotes grandotes de acero inoxidable con un montón de sensores puestos en el centro. Y para que las señales fueran lo más limpias posibles, tenían que enfriarlos a lo que se llaman temperaturas criogénicas. ¿Qué significa eso? A temperaturas cercanas a los 0 grados Kelvin. En este caso, ¿qué hacían? Bañaban esos detectores con helio líquido. El helio se vuelve líquido a temperaturas del orden de 4 grados Kelvin. Entonces eran experimentos muy sofisticados, pero no daban resultado. En esos años, los señores que mencioné al principio que ganaron el premio Nobel, uno de ellos, que era un joven estudiante en la universidad, en el MIT, se le ocurrió que tal vez ese no era el modelo, no era la forma correcta para tratar de detectar ondas gravitacionales. Y él pensó en el experimento que realizaron Michelson y Morley a principios del siglo XX, con el cual se determinó que no existía lo que se llamaba el éter y que le dio gran fuerza a la teoría de Einstein de la relatividad especial. Pensaron que con eso podrían detectar las ondas gravitacionales. ¿Cuál es la idea? Ustedes tienen básicamente, aquí donde se ve en la imagen que dice que tiene un rayo láser que se dispara desde donde dice que hay la fuente, luego hay un espejo semiplateado. El espejo semiplateado es simplemente un espejo que deja que pase la mitad del rayo láser y refleja la otra mitad. Y entonces, el rayo láser que se parte en dos viaja por unos brazos que tienen aproximadamente 4 kilómetros de longitud cada uno. Se separan, regresan al espejo y después cuando se vuelven a reflejar van hacia donde, la parte de abajo que dice el fotodetector. Ahí se produce un clásico efecto de ondas que se llama interferencia, y esta interferencia pues genera patrones muy bien conocidos desde hace mucho tiempo, pero la característica particular es que estos patrones de interferencia son muy sensibles a cambios de longitud. Y entonces la idea es que cuando pase una onda gravitacional, uno de los brazos va a crecer un poquito en una dirección y el otro se va a encoger un poquito en la otra dirección. Y eso produciría que se tuvieran patrones ligeramente diferentes a los que si el espacio no cambia. Esa es básicamente la idea de este detector de ondas gravitacionales. Ahora, estos experimentos son tan sensibles que si un camión, o bueno, no un camión, estas cosas están puestas en el campo. Si una vaca va caminando tranquilamente cerca de las instalaciones, estos detectores podrían sentir los pasos de la vaca. El detector, el detector es tan sensible que puede ver eso. Entonces, para tener una idea clara de que lo que se esté viendo sea por ondas gravitacionales y no por cualquier cosa que está pasando localmente, no se construyó un detector de estos. Se construyeron dos.
Y aquí, donde dice el inciso A, se dice que están separados por 10 milisegundos. Es decir, ustedes agarran un segundo y pártanlo en 1000 partes. 10 milisegundos es la centésima parte de un segundo. La separación entre ellos, 10 milisegundos, aquí dice que son 10 milisegundos luz. Es decir, están separados por la distancia que la luz recorre en 10 milisegundos. Si se acuerdan, la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Tomamos la centésima parte de eso. Estos instrumentos están separados 3.000 kilómetros entre ellos. ¿Por qué? Porque si pasa una onda gravitacional, es algo que no es local y debería dejar la misma señal en ambos instrumentos. Y si se corrobora que ambos instrumentos dan la misma medición, significa que no es por un problema que pasó localmente y eso le daría validez a la detección. Y así es como se construyó este instrumento. Este instrumento no se construyó en 1 ni 2 años. La primera versión se tardaron como, bueno, la idea original era de los años 60. Por ahí de mediados de los 90 tuvieron dinero para construirlo y por ahí del año 2000 ya estaba operando, pero no detectaba nada. Se dieron cuenta que le hacían falta hacerle mejoras. Se hicieron casi por 10 años trabajando para hacer mejoras. Y una vez que ya se empezó terminaron las últimas mejoras, se puso a operar. La siguiente, por favor, Luis. ¿Y qué ocurrió? Terminaron de hacer las mejoras en el año del 2014, por ahí de julio del 2014, julio-agosto del 2014, y ya que estaban seguros que todo estaba funcionando, pusieron a trabajar todo este laboratorio en septiembre del 2014. ¿Y qué ocurrió? El 15 de septiembre del 2014 tuvieron la primera detección de ondas gravitacionales. Y la gente de que trabajaba en este experimento se puso loca de contenta. Pero la, el reporte, o cuando anunciaron finalmente que habían detectado ondas gravitacionales, fue hasta febrero del 2016. ¿Por qué se tardaron tantos meses en reportar esto? Un año antes, otro experimento que se llevó a cabo, que se conoce como el experimento Biceps 2 o Biceps 2, realizado por otra universidad, habían dicho que ellos habían encontrado ondas gravitacionales en el 2014 y tenían unos resultados muy impresionantes, pero cuando se empezó a hacer el estudio de todo lo que habían hecho, detectaron que lo que habían visto no eran ondas gravitacionales, habían visto otro fenómeno. De hecho, una de las personas que trabajó en ese experimento, Biceps 2, escribió un libro que se llama Cómo perder un premio Nobel. Y de hecho había una competencia muy fuerte entre la gente del LIGO y Biceps, una competencia sana de quién podía hacer la primera detección. La gente de este experimento anunció con bombo y platillo que lo habían encontrado y unos meses después tuvieron que salir a decir, ¿qué creen? Nos equivocamos. Lo cual en la parte científica es algo difícil decir que alguien cometió un error después de haber hecho un gran anuncio. Por eso la gente del LIGO se tomó con tanto cuidado poder anunciar e hicieron infinidad de pruebas para poder asegurar que lo que tenían era una detección de ondas gravitacionales y no únicamente un error de la instrumentación, porque estos instrumentos son increíblemente complicados. De hecho, los mejores láser que existen en el planeta al día de hoy son los que tienen este experimento. Ellos construyeron los láser más precisos para este sistema, tienen los mejores espejos que existen en el planeta al día de hoy para este experimento. Tienen una tecnología que desarrollaron específicamente para este experimento que es una verdadera maravilla. La siguiente, por favor. Y aquí es lo que tenemos. Lo que aparece en la imagen de la derecha son las detecciones que se hicieron por cada uno de los detectores, tanto el que estaba en un pueblo que se llama Livingston y en otro que se llama Hanford, cada uno, como dije antes, separado como 3.000 kilómetros uno del otro. Y para que nos demos una idea, 3.000 kilómetros es más o menos la distancia que hay de la Ciudad de México a Tijuana. Y entonces en cada uno se ve las señales que produjo cada detector, separados por 3.000 kilómetros, y aquí se ve más o menos que las señales que detectó cada uno de los instrumentos fue la misma, lo que dio una fuerte evidencia de que realmente se tenía una onda gravitacional y después cuando se hicieron todos los estudios se pudo concluir que lo que ellos habían observado había sido la colisión de dos agujeros negros, algo bastante impresionante en el universo. Y para que nos demos una idea, les había dicho que
La idea es que cuando pasa la onda gravitacional, las longitudes en dos direcciones cambian ligeramente. ¿Qué variación de longitud estamos hablando? La variación de longitud de la que ellos estaban hablando es de 10 a la menos 19 metros. ¿Qué significa 10 a la menos 19 metros? Podríamos decir que es un cero seguido de 18 ceros y luego un 1, pero eso no nos dice nada. Pensar en 10 a la menos 19 metros, imagínense que ustedes tienen el núcleo de un átomo de helio o un átomo de hidrógeno. Por ejemplo, tienen un solo protón. Y si a eso le podemos asignar un tamaño físico, porque el protón, estrictamente hablando, no podemos decir que tiene una forma física como la que estamos acostumbrados a hablar, sería agarrar esa distancia y partirla en 10,000 pedazos. Y la longitud que estaban midiendo con esto era de 10, era un 10 milésimo o uno de esos pedacitos. Es, digámoslo así, la variación de longitud más pequeña que se ha logrado medir por el ser humano. Algo increíblemente complicado. Y ahora, como les decía, estas ondas gravitacionales se producen cuando tenemos dos masas girando una en torno a la otra. Pero para que produzcan ondas gravitacionales que podamos medir nosotros a distancias tan increíblemente grandes, se requiere que los objetos sean objetos bastante masivos. ¿Qué significa objetos bastante masivos? Cosas como 12 núcleos de estrellas muertas, como podrían ser estrellas de neutrones, o agujeros negros, o combinaciones de agujero negro contra estrella de neutrones, para que puedan producir ondas gravitacionales que nosotros seamos capaces de medir. Y aquí hablar de colisión de este tipo de objetos, en mi muy particular punto de vista, es una de las cosas más excitantes que hay en nuestro universo. La siguiente, por favor, Luis. Y en este punto, pues todos dijeron, bueno, deben de ser la colisión de este tipo de objetos, pero eso es lo que dice la teoría. ¿Cómo saber que la teoría está bien? Nada más la señal que nos está dando este instrumento se puede interpretar de esta manera, pero se puede interpretar de muchas otras maneras. Necesitaríamos tener algún otro tipo de evidencia para poder estar seguros al 100% de que lo que chocaron eran este tipo de objetos compactos. ¿Qué creen que ocurrió? El 17 de agosto del 2017, el detector LIGO detectó otra evento de ondas gravitacionales y siendo ellos sus cuentas dijeron, bueno, esto debe corresponder a la colisión de dos estrellas de neutrones y dieron sus respectivas masas. Lo sorprendente es que en esta imagen que tienen ustedes del lado izquierdo, en la parte de abajo está la detección de lo que se llama, lo que es el instrumento LIGO, pero las dos gráficas que están arriba son detecciones que fueron hechas por dos telescopios diferentes para observar otro tipo de eventos. El de abajo es lo que se conoce como el telescopio espacial integral y las dos de arriba son de un telescopio espacial que se conoce como el telescopio Fermi, que estos son telescopios de rayos gamma que fueron construidos y diseñados para observar un tipo de objetos astrofísicos que se llaman gamma ray bursts o explosiones de rayos gamma, que estos ocurren cuando una estrella muy masiva tiene sus últimas etapas finales y en el momento de la muerte de las estrellas muy masivas se forma un núcleo en su centro y eso que produce una tremenda emisión de radiación, en particular de rayos gamma, y esa es la que detecta este tipo de telescopios. Y hay otro tipo de situaciones que se llaman gamma ray bursts cortos, que se producen cuando objetos compactos, como estrellas de neutrones o agujeros negros chocan entre ellos, producen este tipo de radiación. ¿Y qué es lo que ocurrió? Si se fijan abajo en la gráfica está el factor de tiempo, 2 segundos después de que el LIGO detectó las ondas gravitacionales, los satélites de rayos gamma detectaron las ondas electromagnéticas producidas por el colapso de estos dos objetos. LIGO detectó las ondas gravitacionales producidas antes de que los dos objetos choquen y los otros telescopios espaciales detectaron los rayos gamma que se produjeron después de la colisión. Tenemos tres señales por tres instrumentos totalmente diferentes que están diciendo que se trata del mismo tipo de acontecimiento cósmico, la colisión de dos objetos, de estas dos estrellas de neutrones, lo cual es una cosa extraordinaria, porque esto no ocurre cerca de nosotros. En particular, este evento, conocido como el GRB 170817, es una nomenclatura que se hace con la fecha para ondas gravitacionales o para GRBs, y fue un evento relativamente cercano en estas escalas cósmicas. Diríamos que fue
aquí cerquita, básicamente en el cúmulo de galaxias de al lado. En distancias astronómicas diría que esos son 40 megaparsecs. Un parsec es algo así como un 3 seguido de 18, de 16 ceros y metros. Entonces esta cosa, aunque suena a distancias muy grandes, si hablamos del universo a gran escala, es algo relativamente cercano. Y esto dio pie para una nueva estructura, una nueva idea en la astrofísica. Anteriormente hablábamos de la astronomía clásica, observar la luz que nos llega de los objetos. Con esto se abrió lo que ahora se llama la astrofísica o la astronomía multimensajeros, en la cual no únicamente vemos la luz que nos llega de los objetos, vemos la luz, podemos ver las ondas gravitacionales y podemos ver otro tipo de cosas que nos llegan de los objetos. Y con todo esto podemos reconstruir mejor todo lo que ocurre en el otro extremo en los extremos del universo, lo cual se vuelve excitante porque podemos ver cosas que ocurrieron antes de, ya no digan antes de que existieran los seres humanos, antes de que existiera el sistema solar, porque recuerden que la luz tiene una velocidad y tarda un cierto tiempo en llegar hasta nosotros. Podemos observar con una muy buena idea de lo que ocurre el universo y conocer mucho más de él. Y en mi caso particular esto es tremendamente fascinante. La siguiente, por favor, Luis. Bueno, eso respecto al premio Nobel del 2017 de las ondas gravitacionales. Perdón, del 2016. En el 2018 se dio un premio Nobel por el descubrimiento de los planetas que orbitan otras estrellas. ¿Y esto cómo ocurrió? Bueno, a finales de los años 90, Michel Mayor y Didier Queloz desarrollaron técnicas para poder observar estrellas con cierta precisión. Y a partir de esas técnicas pudieron encontrar estos planetas orbitando estrellas. La siguiente, por favor, Luis. ¿En qué consistían sus técnicas? La idea es muy simple. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen una fuente de luz y ponen algo entre lo que está recibiendo la luz? Por ejemplo, no sé si en la imagen alcanzan a ver mi mano que está iluminada por la lámpara y pongo mi otra mano enfrente. Le tapa, le está haciendo sombra. Normalmente diríamos que en términos astronómicos que lo esté eclipsando. ¿Cuál es la idea? Como se ve en la imagen, ustedes tienen una estrella que está brillando, pero ¿qué pasa cuando un planeta pasa enfrente de la estrella? Diría que la eclipsa, como cuando hablamos de los eclipses de sol, pero un eclipse es algo muy impresionante y tapa casi toda la luz del sol cuando la sombra del planeta es muy grande. Pero ¿qué pasa si la sombra del planeta es muy chiquita? Por ejemplo, otra vez yo pongo mi mano y se ve ahí, pero en vez de poner mi mano enfrente que la oculta completamente, si nada más pongo un dedo enfrente, pues genera una pequeña sombra, pero esa pequeña sombra hace que reduzca la cantidad de luz que está llegando a mi mano. Y eso es lo que se ve aquí, como se ve como una curva que sube y baja. Entonces, cuando observaban las estrellas, veían cómo reducía el brillo de la estrella y con eso podían saber que algo estaba pasando enfrente. Y para poder decir que era algo que no nada más un objeto que pasó alguna vez, observaron que esto ocurría periódicamente. A partir de eso llegaron a la conclusión de que algo estaba orbitando la estrella y por cómo estaba disminuyendo el brillo, llegaron a la conclusión que tenía que ser algo grande orbitando una estrella que puede ser un planeta. Solo que los planetas que ellos consideraron que tendrían que estar observando tenían que ser planetas muy grandes. En estas primeras detecciones lo que ellos llamaron fue decir que estaban viendo o lo que estaba haciendo que disminuyera el brillo de las estrellas eran planetas de tipo Júpiter, jovianos, que esa fue la primera clasificación que existió para estos planetas extrasolares, que tenían 2, 3, 4 veces el tamaño de Júpiter. La siguiente, por favor, Luis. Y lo que se ve en esta gráfica es precisamente eso. La franja que azul es básicamente la luz promedio que llegaba de una estrella y cada cierto tiempo se veía cómo disminuía la luz, regresaba a su estado normal, seguía, volvía a bajar la cantidad de luz que llegaba, volvía a pasar y otra vez volvía a ocurrir esto periódicamente. Y no solo fue la conclusión de que eran planetas de tipo Júpiter, sino que era una conclusión de que los planetas estaban relativamente cerca de las estrellas, lo cual fue una sorpresa para la mayoría de los astrónomos, porque todo el mundo pensaba que planetas tan grandes no podrían estar tan cerca de las estrellas. Y aquí se descubrió que esto era cierto.
Y después de que estos señores plantearon esta idea, empezaron a refinarse las técnicas y empezaron a descubrirse cada vez más y más planetas orbitando alrededor de estrellas. Y cada vez empezaron a tener sensibilidad para ver planetas cada vez más pequeños. Si no mal recuerdo, ahora, por ejemplo, en una estrella relativamente cercana a nosotros, que es Beta Centauri, sabemos que alrededor de Beta Centauri hay alrededor de 6 o 7 planetas orbitando la estrella, prácticamente otro sistema planetario. Que todo esto fue gracias a estos estudios pioneros que hicieron Mayor y Queiroz sobre los exoplanetas. La siguiente, por favor, Luis. Bueno, pero ese premio Nobel fue compartido y lo compartieron con James Peebles. Peebles es un científico que trabaja en la Universidad de Harvard, si no mal recuerdo, y él empezó a hacer muchas aportaciones sobre cosmología. De hecho, tiene un libro que fue relativamente famoso de cosmología. En mi opinión, un poco aburrido el libro, pero eso ya es una opinión personal. Pero lo que hizo Peebles alrededor de sus trabajos, empezó a hacer, allá por los años 70, mapas del cielo, pero no mapas de cómo se ven las estrellas, sino mapas de cómo se ven los cúmulos de galaxias a grandes distancias de nosotros. La siguiente, por favor, Luis. Él empezó con esta idea de cómo tendrían que ser estos mapas, y aquí se ven estas, bueno, este ya es un mapa relativamente moderno, no es como los que pensó Peebles al principio, pero la idea es la misma. Al centro son los cúmulos, los grandes cúmulos de galaxia que están más cerca de nosotros, y según nos vamos alejando del mapa, del centro del mapa, estamos viendo estructuras cada vez más lejanas, pero como la luz tarda tiempo en llegar, son estructuras más antiguas en la historia. Y esto nos da una idea de cómo se empezó a formar la estructura de las galaxias, de los grandes cúmulos de galaxias a lo largo del tiempo en el universo, y esto nos habla sobre una evolución del universo. Estas fueron una de las grandes contribuciones de Peebles. La siguiente, por favor. Que estos ya siguen siendo este tipo de mapas, y digamos que más hacia el centro del mapa, pues es el universo más cercano a nosotros, más viejo, más, bueno, más cercano a nuestra época, y entre más lejos, ese universo más hacia sus épocas tempranas. Y ustedes ven que se ven ahí como que dos franjas oscuras donde no hay nada. ¿A qué se deben esas franjas oscuras donde no hay nada? Eso es por culpa de nuestra galaxia. El plano de la galaxia es como un huevo estrellado, que tiene un disco y tiene un bulbo. El bulbo, si pensamos en esta analogía del huevo estrellado, es como la yema, y el disco es como la clara. En el disco hay un montón de gas, polvo y un montón de cosas, y no nos dejan ver muy claro lo que hay en la dirección del disco. Lo que hacemos es que tenemos que ver, si pensamos en este huevo estrellado, hacia arriba o hacia abajo del huevo estrellado, donde no hay material que nos estorbe para ver. Por eso se ven estos dos triángulos negros, que es donde nuestra propia galaxia no nos deja, las direcciones que nuestra galaxia no nos deja mirar. Y entonces, con estas ideas, la siguiente, por favor, Luis, la gente empezó a desarrollar teoría sobre cómo tendría que evolucionar el universo y cómo se verían las regiones donde las galaxias se estaban acumulando a diferentes épocas del universo. Estos fueron lo que se llamó simulaciones de formación de estructura. Y estos, que son meter a una computadora o a varias computadoras las ecuaciones dependientes del tiempo, dejar que evolucionen, y estas estarían diciendo cómo se estarían formando las grandes estructuras de los cúmulos de galaxias o los supercúmulos de galaxias, donde un cúmulo de galaxias puede tener desde cientos a miles de millones de galaxias. Son cosas increíblemente grandes, y estas son las visiones del universo a lo que se llama gran escala. Pero las primeras ideas de estos trabajos fueron propuestas por Peebles en los 70s, y por eso se le otorgó el Premio Nobel de Física compartido con Mayor y con Queiroz sobre el estudio y la comprensión del universo. Bueno, yo con esto aquí termino y ya le dejo la palabra al profesor Alejandro Carrillo. Muchas gracias, ya me escuchan, ¿verdad? Escuchamos. Ok, sí. Bien, pues continuando con esto de platicar un poquito respecto de los premios Nobel, pues el último premio Nobel que se acaba de dar se lo han dado a Roger Penrose, a Reinhard Genzel y a Andrea Ghez
Y básicamente por, bueno, dos motivos diferentes, ¿no? Tanto Reinhard Genzel como Andrea Ghez, por haber realizado estudios sobre, pues, el interior de nuestra propia galaxia para confirmar justamente, pues, la presencia de un objeto compacto supermasivo, ¿no? ¿Sí? Y a Roger Penrose por sus contribuciones a, al campo de la relatividad general, básicamente por una demostración muy padre que él realizó por allá de los años de la década de los 60, por mediado de la década de los 60. La siguiente, por favor, Luis. ¿Sí? Sí, ahí está la explicación de por qué les dieron el premio Nobel, ¿no? Por sus descubrimientos de la formación de agujeros negros, una predicción robusta de la relatividad general, y a Roger Penrose, a Reinhard Genzel y a Andrea Ghez lo comparten por el descubrimiento, pues, de un objeto, les decía yo, supermasivo en el centro de nuestra galaxia en la dirección de Sagitario A. La que sigue, por favor. Pero antes de llegar a eso, pues les quiero platicar un poquito esta idea, ¿no? Ya por ahí del 1780, 1785, este señor que están viendo aquí, que se llama John Michell, dio una conferencia donde se imaginó que deberían de existir objetos con una gravedad tan alta que pues inclusive la luz no podría alcanzarnos, ¿no? Si esos objetos existieran en el universo, pues no los podríamos ver, ¿no? Entonces, es como una de las primeras referencias que se encuentran o que se pueden encontrar ustedes haciendo investigación sobre agujeros negros. Una de las primeras referencias a estos objetos que, dada su gravedad, pues no dejarían escapar ni siquiera la luz, ¿no? Él se imaginó algo así como aventar una piedra. Cuando ustedes aventan una piedra hacia arriba, la piedra va y regresa, ¿no? Por acción de la gravedad. Pues se imaginaba exactamente lo mismo, que podrían existir cuerpos tan masivos que no dejaran escapar su luz, y entonces esos objetos no los podríamos ver. No les asignó nombre, pero pues bueno, es la primera idea que se tiene. La que sigue, por favor, Luis. Posteriormente, bueno, casi contemporáneo, ¿no? Este matemático, Laplace, ¿no? Pierre-Simon Laplace, matemático francés, también escribió un libro de, pues, mecánica celeste. Le gustaba estudiar la teoría de la gravedad, esta teoría que, pues, nos introdujo Newton, y que nos dice que, pues, básicamente dos objetos se atraen con una fuerza que es proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la separación entre dichas masas. Ahí tenemos la expresión en notación vectorial. La R con gorrito chistoso, pues no es más que un vector que le da dirección a la fuerza, ¿no? Para asignarle su carácter vectorial. El signo menos nos recuerda que esta fuerza, pues, es de atracción. Entonces, Laplace también imaginó algo parecido, ¿sí? Algo parecido que decía, pues, si pensamos en términos de mecánica, ¿sí? Y trabajamos con las leyes de Newton, vamos a encontrar que pueden existir cuerpos que sean completamente oscuros. Aquí sí él da el nombre, ¿no? De cuerpos oscuros, y pues es una de las, digamos, primeras ideas o aproximaciones de que la gravedad podría influenciar la naturaleza de la luz para que no se pudiera observar un cuerpo, ¿no? Y bueno, ahí en el cuadrito negro les pretendía hacer el chiste, pero es un chiste muy viejo y muy tonto. Pues la fotografía del interior de un agujero negro, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? En realidad, podrían confundirlo con una fotografía de materia oscura, por ejemplo, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor. En términos mecánicos, ustedes saben que la energía, pues, es importante para definir la órbita de un planeta, de un cometa o de un asteroide, ¿no? Inclusive, ¿sí? La energía mecánica, ustedes saben a estas alturas, o deben de saber, o los que estén apenas llevando física van a saber que la energía mecánica, pues, tiene básicamente dos componentes, ¿sí? La componente cinética y la componente potencial, ¿sí? La componente de energía cinética se calcula con un medio de la masa por el cuadrado de la velocidad, y la componente de energía potencial gravitacional, pues está referida por la expresión que tenemos ahí en la parte media de la diapositiva, ¿no? Lo que está encerrado entre paréntesis, ¿sí? Para una fuerza como la fuerza gravitacional, que es una fuerza central,
esa energía mecánica total pues tiene esas dos componentes, les decía yo, y de ahí podemos nosotros aprovechar la expresión e igualar a cero, ¿no? Que la energía mecánica total del sistema sea cero va a significar en términos físicos que estamos igualando la componente de la energía cinética con la de la potencial gravitacional. Esa energía potencial gravitacional es la que nos va a mantener, digamos, ligados en el sistema, ¿no? En el sistema planetario o en el sistema gravitacional del que estemos describiendo. Y básicamente el tener un determinado tipo de energía mecánica total nos va a determinar el tipo de órbita que va a describir el planeta alrededor del cuerpo masivo, que en este caso estamos hablando de una estrella, el Sol, supongamos, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que cuando la energía mecánica total es igual a cero, igualamos esas dos componentes y podemos despejar de ahí la velocidad, ¿sí? Fíjense que se eliminan las masas del objeto que está orbitando, pero la velocidad que se obtiene es una velocidad que te permite escapar de la ligadura gravitacional de la fuerza, ¿no? De la fuerza gravitacional. Entonces, se le llama velocidad de escape y se calcula con la raíz de 2 veces la constante de gravitación universal, la masa del objeto central, ¿no? Y el radio al que te encuentres de ese objeto, ¿sí? Entonces, si aumentan el radio, ustedes van a ver que la velocidad de escape disminuye, pero si lo disminuyen, van a ver que la velocidad de escape aumenta. Ustedes pueden hacer el cálculo muy simple a través de esa expresión que está ahí en la esquina inferior a la derecha. Y si meten la masa de la Tierra y el radio de la Tierra, van a encontrar que la velocidad de escape es aproximadamente de 11,000 metros por segundo. Es decir, 11 kilómetros por segundo. Para que ustedes puedan dejar, pues digamos, el efecto gravitacional de la Tierra sobre ustedes y sean libres, se conviertan en una partícula libre, pues deben de tener una velocidad igual o superior a esa velocidad de escape, ¿no? Entonces, lo que va a determinar en esencia el comportamiento de la órbita que describan alrededor de un objeto que los ata gravitacionalmente, pues va a ser la cantidad de energía que puedan ustedes lograr en términos de energía cinética y energía potencial, ¿no? Entonces, esa velocidad de escape es muy interesante porque ustedes de ahí en realidad podrían hacer el despeje al revés, en vez de despejar la velocidad, despejar el radio. Si hacen el despeje del radio, les va a quedar algo así como que el radio va a ser igual a 2 veces g por m entre la velocidad de escape al cuadrado. Y si ustedes en velocidad de escape ponen la velocidad de la luz, van a tener un radio muy especial que calculó un matemático, pues ahí por principios del siglo, ¿no? Por principios del siglo XX, ¿no? Un matemático llamado Schwarzschild. Entonces, la que sigue ahora sí, por favor, Luis, ¿sí? ¿Esto por qué se los mostré? Bueno, porque hasta ese entonces la teoría dominante para describir efectos mecánicos, efectos de movimiento, pues era la teoría newtoniana, ¿sí? Una teoría donde, como ya lo decía Nacho, ¿no? Se consideran los conceptos de espacio y de tiempo, pero ahí en la teoría newtoniana el espacio y el tiempo son independientes. En 1915, ¿no? Albert Einstein publica su teoría general de la relatividad, donde deja de interpretar la naturaleza de la fuerza, la naturaleza de la gravitación, perdón, como una fuerza, ¿no? Y la interpreta más bien como un concepto de geometría, un concepto que une los dos conceptos que se creían independientes, el de espacio y el de tiempo, y los fusiona en esta nueva entidad que llamamos espacio-tiempo, que es la sábana de las que les habló, bueno, para términos análogos, es el equivalente a la sábana en donde se ubican los objetos masivos, ¿no? Y si ponemos un objeto muy masivo, pues deforma ahí la sábana y los demás objetos pues giran en sus órbitas determinadas, no por cuestiones de atracciones de fuerza, sino por cuestiones de geometría, ¿no? De seguimiento. Lo interesante de las ecuaciones que de Einstein, aparte de que son unas ecuaciones pues complicadas, ¿no? Hay que decirlo, aunque parece ahí muy simple, no nada más escribir unas cuantas R's, unos garabatos por ahí, en realidad ese es un conjunto grande de ecuaciones, son aproximadamente unas 16 ecuaciones diferenciales, ¿no? Que están acopladas y cuyas soluciones pues nos van a llevar a entender pues la naturaleza del universo y de los objetos en el cielo, ¿no?
Unos de estos aspectos pues son los agujeros negros. Y justamente Schwarzschild, el que les decía, al año de la publicación de Einstein, empezó a obtener las primeras resoluciones de esas ecuaciones y pues encontró justamente ese radio crítico en el cual pues la acción de la gravedad no deja que la luz escape, ¿no? Se le llamó pues el horizonte de eventos o radio de Schwarzschild. La que sigue, por favor, Luis, ¿no? Y esa matemática que utiliza Schwarzschild básicamente pues se engloba en la expresión complicadísima que está hasta arriba, que es una forma como de medir el espacio entre dos puntos. Es algo que llamamos la métrica, ¿no? Que se llama la métrica. La métrica pues va a dar pie a toda la formulación de cómo se deben de hacer los cálculos, ¿no? Y encontrar pues los tensores de curvatura. Si te regresas tantito, Luis, por favor, nada más. Sí. Eso. Sí, lo que va a suceder en estas ecuaciones de Albert Einstein es que la parte que está a la izquierda de las ecuaciones tiene que ver con la geometría del propio espacio-tiempo, y la parte que está a la derecha, el término con 8 pi, g y t, ¿no? El tensor de energía-momento, tiene que ver con justamente las propiedades físicas del sistema, ¿no? Entonces, la teoría es muy bonita porque establece esa conexión entre física y geometría, ¿sí? Y pues lleva a soluciones como, pues, ¿qué pasaría cuando concentro mucha materia? Pues, ¿qué le pasa a una sábana, no? Pueden llegar incluso, pues, a romperla, ¿no? Sí, se colapsa, se rompe. Y eso es lo que estaban justamente investigando Schwarzschild y otros más en términos de la formación de posibles agujeros negros, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor, ahora sí, ¿no? Les decía, se deriva, pues, a raíz de la métrica, ¿no? Se derivan las componentes de los tensores que se deben de estudiar. Ahí están esas componentes, se ven ecuaciones, pues, medio complicadas, son complicadas. La que sigue, por favor, y no nos vamos a meter en ello, nada más se las quería mostrar. ¿Cuál es la comparativa que hay de la teoría newtoniana con la teoría de gravitación de Albert Einstein? Pues básicamente que la teoría de Einstein resuelve problemas que la teoría de Newton no puede resolver, ¿sí? Aquí, por ejemplo, les presento esta comparativa que pues me fusilé por ahí de Wikipedia, pero la idea es nada más decirles que la teoría de Einstein, ¿no? El concebir la naturaleza del espacio-tiempo en términos de geometría y física, permitió resolver problemas que pues no se podían resolver. Uno de ellos es el perihelio de Mercurio. Resulta que Mercurio está girando alrededor del Sol, ¿sí? Pero no gira de la misma manera todo el tiempo, sino que su órbita va teniendo una especie como de traslación, un corrimiento se dice, ¿no? Y ese corrimiento del perihelio, pues la teoría de Newton dice no existe, es cero. Sin embargo, cuando ustedes observan la trayectoria de Mercurio, pues van a decir algo lo está pateando, deberíamos de buscar un planeta cerquita de Mercurio o algo que lo esté afectando. Y pues no, resulta que no hay explicación a través de la teoría newtoniana, ¿no? Pero si utilizan la relatividad general, pues pueden lograr medir con bastante precisión ese corrimiento de la órbita, ¿no? Otra predicción es pues el ángulo de deflexión de la luz. Ustedes saben que cuando, ya decía Nacho, ¿no? Que cuando un planeta se está ocultando a una estrella se forma un eclipse. Resulta que los eclipses son ideales para medir la posición de los astros en el cielo y ver justamente que la luz se desvía por pasar en la cercanía de objetos muy masivos. Y esa fue una de las primeras confirmaciones de la teoría de la relatividad. Fue lo que le dio el impulso a Albert Einstein y lo lanzó al estrellato, ¿no? Una de las mediciones hechas por un astrónomo inglés llamado Eddington, ¿no? Que determinó justamente que pues una estrella que aparentemente no deberíamos de ver, la podíamos ver porque al pasar su luz por la cercanía del Sol, esta se desviaba, ¿no? Y entonces, pues se ve cómo la gravedad afecta a la luz. Es una comprobación y pues como ven, el parámetro es pues, del doble en relatividad general a si utilizan simplemente teoría newtoniana. Otro de los detalles, pues, es el factor de corrimiento al rojo gravitacional. Básicamente que la luz se cansa cuando está en presencia de objetos muy masivos, ¿no? Empieza como, digamos, como a cansarse, como a disminuir
la cantidad de energía, se empieza a correr hacia el rojo, ¿no? Y bueno, en el caso de la teoría de Newton, pues no existe tal fenómeno, pero es observable y es medible en gravitación, pues con Einstein, ¿no? Y bueno, las demás que ya no me voy a entretener en esas. La que sigue, por favor, Luis. ¿Sí? Ahora, todo esto a raíz de que ustedes saben que, bueno, no saben, o a lo mejor sí, cuando tienen mucha cantidad de gas, de masa en el universo, esta va colapsando por acción de la gravedad y se forman las estrellas. Las estrellas son hornos nucleares que pues lo que hacen es como que mantenerse en un poco de equilibrio entre dos fuerzas. Una es la gravedad que intenta colapsar toda la masa, y otra es por la presión del interior hacia afuera, producido por las altas temperaturas. Básicamente las partículas están a muy alta energía, muy altas velocidades, colisionando en el interior para sostener el colapso gravitacional, ¿no? Entonces, dependiendo de la cantidad de masa con la que se forma inicialmente una estrella, se puede ubicar en un diagrama que construyeron los astrónomos llamado diagrama HR, ¿no? Este diagrama, pues, es muy sencillito de construir. Básicamente lo que tenemos que observar es el color de las estrellas, lo que está en el eje de las abscisas, y en el eje de las ordenadas poner la luminosidad de la estrella en términos relativos a la luminosidad del Sol, ¿sí? El Sol, pues, como pueden ver, se ubica ahí más o menos por el centro del diagramita, ¿no? En la parte amarilla, a unos 6,000 grados aproximadamente, ¿no? 5,800 grados de temperatura. Y entonces, pues las estrellas más masivas van a estar en la parte superior del diagrama HR, ¿no? Más grandes, más masivas, más brillantes. Y las menos masivas, pues, en la parte inferior. Por alguna extraña razón, a la naturaleza le gusta formar estrellas, pues, de menor masa, ¿sí? Son más abundantes. Estrellas como el Sol son estrellas muy, muy comunes. Y encontrarse una supergigante, pues, es rarísimo. ¿Por qué es rarísimo? Porque viven poquito, ¿no? Ya que están consumiendo muy rápidamente su combustible, pues mueren prontamente, ¿no? La que sigue, Luis, por favor. ¿Sí? Y entonces hay dos posibles rutas para seguir en la formación y evolución de una estrella, ¿sí? Que se forme con masa pequeña, y entonces se forma con masa pequeña, eventualmente, el Sol, por ejemplo, dentro de unos 5,000 millones de años va a crecer como una gigante roja y va a lanzar sus capas externas, va a dejar una nebulosa planetaria, le llamamos, y en el centro va a quedar una estrella pues muy, muy caliente, pero muy pequeñita, con muy poquita masa, ¿no? Lo que llamamos una enana blanca, ¿sí? Que se va a ir enfriando poco a poco y de repente pues, se va un pedacito de carbón ahí flotando en el universo, ¿no? Luego, por el otro lado están las estrellas que tienen una gran cantidad de masa, ¿sí? En estas estrellas, pues, tienen formas violentas de morir, ¿no? Viven poco tiempo, y cuando mueren lo que hacen es colapsar su núcleo, pero expandir todas sus capas externas, ¿no? Las expanden de manera violenta, el colapso es muy violento, ¿no? En fracción de milisegundos, la estrella se convierte, pues, en una supernova, ¿sí? Una supernova, pues, es una estrella que libera tanta energía, ¿sí? Que en ocasiones la energía liberada llega a ser el equivalente en brillo de una galaxia por completo, ¿no? Y en el núcleo, ¿qué sucede? En el núcleo pueden ocurrir dos cosas. Una es que, bueno, el núcleo colapse, ¿sí? Y se forme una estrella de neutrones, ¿sí? Estos cálculos los realizó, pues, por ahí de principios del siglo XX, Chandrasekhar. Resulta que cuando tienen mucha fuerza gravitacional, pues los pueden colapsar toda la materia para formar estos objetos extraños formados por puros neutrones, ¿no? La gravedad es tan fuerte que, digamos, los electrones se enciman sobre los protones y producen puros neutrones, ¿no? Entonces es una estrella con muy alta densidad, ¿no? Una cucharadita de estrella de neutrones pues, pesaría pues lo que todo el monte Everest, ¿no? Con mucha tranquilidad, ¿sí? Y la otra posibilidad es que el colapso, que la estrella de neutrones quede tan grande, si queda pues mayor, digamos, a 2, 3 masas solares, el colapso es inevitable, se sigue dando, y la presión degenerativa por neutrones no puede sostener el colapso gravitacional, y se colapsa hasta formar pues un objeto en donde las cantidades en física empiezan a dispararse, ¿no? Temperaturas muy altas, ¿no? Tendiendo hacia infinito, presiones, en fin,
muchas cantidades físicas empiezan a descontrolarse y bueno, se forma este objeto que es tan compacto que pues no deja escapar a la luz y le llamamos agujeros negros. Esas fueron las primeras ideas y los primeros desarrollos en torno a la formación, digamos, de agujeros negros. Era la manera más natural de encontrar un agujero negro en la naturaleza o de pensarlos, más bien. Pues a través de este proceso de colapso de estrellas de neutrones, ¿no? Por estrellas muy masivas que cuando iniciaban empezaban con 10, 12 masas solares, 8 a 10 masas solares, podían quedar con núcleos en su interior con suficiente masa para que el colapso fuera inevitable, ¿no? Y entonces se podían formar este tipo de agujeros negros. La que sigue, Luis, por favor. Sí. Ahora, pues, juntan muchos de esos agujeros negros en un sistema donde haya, ¿no? Demasiada masa, como los centros galácticos o de los cúmulos de galaxias, y pues van a tener otros tipos de agujeros negros, ¿sí? Estos agujeros negros, pues se llaman agujeros negros supermasivos, ¿no? De miles a millones de masas solares, ¿no? En el interior de las galaxias. Se cree que los agujeros negros pudiesen ser una especie de semillas donde depositadas donde pues empezaron a formar las galaxias, ¿no? Tendríamos estas dos formas de agujeros negros, los agujeros negros de masa estelar, ¿no? Cuando mueren las estrellas, cuando juntamos muchas estrellas o mucha masa en el interior de una galaxia, agujeros negros galácticos, y podría existir la posibilidad de una tercera clase de agujeros negros, que serían agujeros negros microscópicos formados a principios pues, del Big Bang, ¿no? La masa a inicios del universo pudo haberse acumulado tanto que se formaron pequeños agujeros negros que pues se estarían evaporando y al día de hoy estarían emitiendo pues algo de radiación de rayos gamma, como lo indicaba Nacho, ¿no? Entonces tenemos esos tres tipos de agujeros negros. La que sigue, por favor. Esta imagen es famosa, ¿no? Se hizo famosa a raíz de una película, y no solo de una película. Recientemente, pues ya ustedes ya saben, se logró hacer una especie de imagen usando radiotelescopios de lo que es pues, los alrededores de un agujero negro. Básicamente, el agujero negro pues no podría observarse porque toda la luz sería atrapada por el agujero negro. Sin embargo, alrededor del agujero negro, pues los fenómenos físicos como la acreción de material, ¿no? El hecho de que tengas tu material circulando alrededor del agujero negro va a hacer que se friccione y que empiece a emitir radiación, ¿no? Y esa radiación puede ser estudiada pues, a través de telescopios o de radiotelescopios, ¿sí? Y bueno, aquí la imagen les explico así tantito brevemente porque pues no tengo aquí como que manera de señalar, pero digamos que la parte que están viendo por arriba, por encima del agujero negro, en realidad debería de ser el disco propio de acreción, ¿sí? Deberían de tener ustedes el agujero negro, el objeto central colapsado, pero esa parte de arriba que están señalando el profe Luis con el cursor es parte del disco de acreción cuya luz ha sido desviada por el propio agujero negro, ¿no? Por eso están viendo esa morfología ahí en la imagen, ¿sí? Están viendo esa parte del disco que está, digamos, por atrás del agujero negro, por así pensarlo, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues es muy padre que se pueda corroborar este tipo de teoría gravitacional, ¿no? De Einstein. La que sigue, por favor. ¿Sí? Aquí vemos justamente, esa es la imagen que publicaron recientemente, ¿no? Sobre, pues, las primeras fotografías de un agujero negro en esta galaxia que ven ustedes a la mano derecha, ¿no? En la mano derecha lo que estamos viendo es un jet de electrones que está saliendo de ese núcleo central, de esa región ahí al centro brillante. Es una galaxia caníbal que se está comiendo otras galaxias, se llama M87, ¿sí? Bueno, pues lo que están viendo en el lado izquierdo es la parte muy al centro. A eso tendrían que amplificarlo como por 10, ¿no? Si no es que por 100. Y la parte muy central ahí del objeto brillante se observó con radiotelescopios, ¿sí? Fíjense que es una galaxia elíptica, entonces tiene poco polvo. Eso es bueno para la parte óptica, pero no es suficiente porque todavía la parte óptica no nos da para observar tanto al interior. Y entonces lo que se observa es a través de otras técnicas, básicamente la interferometría que se aplica en la radioastronomía, ¿no? Entonces están viendo a través de señales de radio
que pusieron varios radiotelescopios, donde por cierto participó un radiotelescopio mexicano, el radiotelescopio que está situado ahí en la Sierra Negra, en Puebla, ¿no? El GTM, Gran Telescopio Milimétrico, ¿no? Un disco como de, ya no me acuerdo, 50 metros, 60 metros, 50 metros. 50 creo. metros. ¿Cuánto, perdón? 50 metros. 50 metros, un disco de 50 metros, ¿no? Para estar estudiando. Y se pusieron varios a lo largo de todo el planeta para simular como si se tuviera un radiotelescopio del tamaño del planeta, ¿no? Para tener esa resolución. Lo que están viendo aquí, pues es pues, ¿qué les digo yo? Del tamaño del sistema solar aproximadamente, ¿no? Una cuestión muy, muy pequeña y esta galaxia se encuentra a muchos millones de años luz de distancia de nosotros, ¿no? Entonces, es verdaderamente impresionante, es igual de impresionante que lo que nos presentó Nacho, ¿no? Con las ondas gravitacionales que miden desplazamientos tan pequeños. Aquí también medimos distancias que si bien no son tan pequeñas, porque pues, estamos hablando de un sistema solar o ponle que un poco más, pero lo estás hablando a distancias muy, muy lejanas, ¿no? Entonces, pues la precisión que se está alcanzando, sin lugar a dudas, nos está dejando sorprendidos. Y pues ahí se ve la similitud con la imagen anterior que describe pues justamente esta morfología que se esperaría de un agujero negro, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor. ¿Sí? Ahí está, M87 es la galaxia grandota que está ahí al centro y se ven como hay algunas galaxias, satélites por ahí que eventualmente van a ser tragadas por esa galaxia, ¿no? ¿Sí? Ya es un mapa en un campo más amplio, ¿no? ¿Sí? La que sigue, por favor, Luis. En particular lo mismo, ya entonces mejor me centro a lo que sigue. Sí, por favor, Luis. Ok. ¿Por qué le dieron entonces el premio Nobel a Roger Penrose? Básicamente porque descubrió porque demostró un teorema matemático en donde se postula que es posible la formación de agujeros negros, porque no se sabía la realidad si estos objetos que postulaban Einstein, Schwarzschild y demás personas podían ser entes reales. De hecho, se creía que pues nada más los colapsos podrían ser si la situación era perfectamente simétrica, ¿no? Entonces agujeros negros redonditos, ¿no? Pero pues las cosas en la naturaleza difícilmente satisfacen esa petición, ¿no? Esa idea. Las cosas en la naturaleza tienden a ser un poquito asimétricas, entonces pues se estuvo buscando a ver si era posible formar agujeros negros en situaciones asimétricas y pues la demostración del teoremita de Penrose ahí en sus años mozos, ¿no? Pues confirma que se pueden formar estos objetos. La que sigue, Luis, por favor. ¿Sí? Ahí tengo en resumen, por lo que le dan el premio Nobel es el artículo de 1965, ¿no? Publicado ahí en el Physics Review Letters, en donde pues él describe estos resultados, ¿no? Dice, las singularidades son resultados de la existencia de curvas geodésicas incompletas, una predicción robusta de la aparición de superficies atrapadas, ¿no? Eso es lo que él está llamando agujero negro, ¿no? Y pues con ella se demuestra la existencia posible de estos agujeros negros. Tiene una serie de contribuciones a la relatividad general y unas ideas geométricas ahí muy bonitas también para explicar esto, pero pues se requieren matemáticas muy sofisticadas para entenderlo, ¿no? Yo todavía estoy en mis pininos de entender, ¿no? Las ideas de Penrose en desarrollo matemático, pero pues aquí nada más quería presentarles esa idea, ¿no? Que la aportación es que está demostrando que pues matemáticamente por lo menos, o teóricamente, pueden existir agujeros negros, pues sin importar la simetría ahí, ¿no? Solamente se tienen que satisfacer algunas condiciones matemáticas, y bueno, es básicamente, hay que leer este artículo, ¿no? Les estoy pasando ahí la referencia. La que sigue, por favor, Luis, ¿no? En cuanto a Reinhard Genzel y a pues él es astrónomo alemán, ¿no? Alemán, pues americano, ya también mucho tiempo por acá, por estos lados. Se dedica al estudio del núcleo galáctico, de las observaciones del núcleo galáctico. La que sigue, por favor. ¿Sí? Y pues y
esta Guess, ¿no? Andrea Guess, que también recibe junto con Reinhardt el premio Nobel, la otra mitad del premio Nobel. Acuérdense, el premio Nobel se está partiendo en dos, ¿no? Y básicamente el premio Nobel es que te dan como que, además del reconocimiento a nivel mundial, pues $1 millón de dólares, me parece, ¿no? Entonces se llevan la mitad y la mitad, ¿no? Y esta mitad se reparte entre ellos dos, que lo que hicieron fue dar un seguimiento al interior del núcleo galáctico, en la región de Sagitario A, en diversas longitudes de onda para demostrar cómo es la dinámica al interior. La dinámica, pues, es el movimiento y las causas que lo generan, ¿no? Estudiar las causas que están generando ese movimiento al interior de nuestra Vía Láctea. La que sigue, por favor. Entonces, aquí el videito, sí, por favor, reprodúcelo, Luis. Fíjense que va pasando la época en años y se van describiendo ahí elipses alrededor de un punto central que está ubicado ahí con la estrella, ¿no? Fíjense cómo cuando las estrellas se acercan a esa estrella, pues giran como que más rápido, ¿no? Pasan y ¡shin! Se van muy rápido, ¿sí? Pues eso es indicativo de que el objeto central es muy, muy masivo, pero además se encuentra contenido pues en una región también como del tamaño del sistema solar, ¿no? Entonces, todos estos estudios se pueden hacer únicamente pues a través de pequeñas ventanas que tiene nuestra Vía Láctea, ¿no? En donde se le puede dar seguimiento a esas estrellas, ¿no? Básicamente en milimétrico principalmente y en radio, ¿no? Acuérdense que hay una capa como de polvo que nos impide ver muy bien, con mucho detalle, el núcleo galáctico, pero pues hay unas pequeñas ventanitas por donde se pueden apreciar estos objetos. Y esto es indicativo cuando uno puede hacer los cálculos usando leyes de Kepler. Esto lo acabo de hacer también con mis alumnos, los invito a que lo hagan, ¿no? Con la tercera ley de Kepler ustedes pueden estimar la masa central del objeto. Lo único que tienen que medir es el periodo que tarda en dar una vuelta, la órbita ahí SO2, ¿no? Midan el tiempo, ¿no? En el que completan una vuelta. Tomen en cuenta la escala, pues ahí dice 24 arcosegundos, pero estamos nosotros como a una distancia de 8 kiloparsecs, entonces 8.5 kiloparsecs, entonces pueden hacer el cálculo del tamaño de esa órbita, les va a dar como del orden de un poquito más grande que el sistema solar, ¿no? Pero pues es pequeñito, ¿no? Son órbitas pequeñitas y donde las estrellas van a estar viajando con velocidades muy altas, muy, muy altas. Es difícil explicar que una estrella se encuentre viajando con una velocidad muy alta si no está la presencia ahí de un objeto masivo, compacto, ¿no? Además que no se ve, porque no hay ningún brillo ahí en la parte central de la imagen. La que sigue, Luis, por favor. Ya con esto estoy por terminar. Es una secuencia de imágenes, ¿no? De la ESA. La ESA y la NASA trabajan de manera conjunta. Una es gringa, la otra es europea. Y vamos a ver. Sí. Ahí lo que están viendo es el núcleo, el centro galáctico, es en dirección a Sagitario A, ven las nubes de polvo, ¿no? Y ven las estrellas, ¿no? Hay miles de millones, se estima que en nuestra Vía Láctea hay del orden de 100,000 millones de estrellas. Hay quienes juegan con ese número, dicen, no son 100,000, son 200,000 millones, ¿no? Un factor de más o menos el 100% en astronomía, pues es aceptable, ¿no? Bueno, más o menos el 50%, digamos, ¿no? Ahí está en el Sagitario A, ¿no? Y es la zona que estuvieron estudiando durante varios años estos astrónomos. Y entonces, pues ahí se ven los movimientos, la dinámica de las estrellas, ¿no? Y bueno, en esencia, ahí están los sistemas, se les va siguiendo cómo se comportan a lo largo de los años y se reproducen esas animaciones del movimiento. Y entonces esos jaloneos que se alcanzan a apreciar en algunas estrellas, pues son justamente indicativo de que está ahí un objeto muy, muy masivo, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo entender el hecho de que las estrellas se muevan de repente, muy, muy, muy rápido? Pues es porque están aproximando gravitacionalmente a un objeto masivo, compacto, que no se observa. Seguramente con las estimaciones que hacen, tanto con mecánica clásica, no sé si le hayan metido aquí relatividad general, yo creo que todavía no,
pero con mecánica clásica por lo menos resulta que la masa de ese objeto central pues es de algunos decenas de miles de masas solares, ¿no? ¿Sí? Algunas decenas de miles de masas solares. Puede ser que llegue a la centena, ¿no? Entonces, ya con eso termina. A ver, Luis, la que sigue, por favor. Ah, bueno, aquí una idea, lo que decía Nacho, ¿no? De las ondas gravitacionales que se descubrieron por colapsos de agujeros negros, nada más destacarles la idea de que cuando los agujeros negros colapsan, ahí tienen uno de 85 masas y uno de 66 masas. Si ustedes suman la masa, 85 y 60, seguramente no les da 142, o a menos que me esté equivocando. ¿Les da más o les dará menos? Eso. Les da menos, ¿no? ¿Sí? Les da menos. Ese agujero negro que se formó del colapso de estos agujeros negros, pues resulta que es justamente lo que explica la energía disipada en las ondulaciones del espacio-tiempo que se propagan y que nosotros medimos como ondas gravitacionales, ¿no? Los agujeros negros se colapsan, pero al colapsarse, parte de la masa de estos agujeros negros es emitida en formas de radiación gravitacional, ¿no? Y es un nuevo espectro para la astronomía. Entonces, pues como ven, esta época, ¿no? En particular, ha sido pues bastante fructífera para agujeros negros, para teoría de la relatividad, para cuestiones de gravitación, ¿no? Y pues les ha arrojado varios premios Nobel, ¿no? Entonces, está teniendo bastante aceptación en la comunidad científica y pues, vamos, aquí la invitación es a que se integren para hacer investigaciones de campo respecto de estos temas u otros temas que tengan ustedes en mente. Y pues es la idea de esta charlita, ¿no? Ofrecerles un panorama rápido, ¿no? De lo que fue la premiación, en qué consistió, por qué se les da, ¿no? Esas aportaciones, pues obviamente, ¿no? Explican, ¿no? Cómo funciona el universo con un detalle, pues que es de lujo, ¿no? Y bueno, ahí están en la actualidad Roger Penrose, esta Andrea Ghez y Reinhard Genzel, ¿no? Gesell. Ok, pues creo que ahí termina, Luis. Sí, bueno, pues gracias por su atención, chicos. No sé si quieran agregar algo ahí. Fíjense que la idea del taller, pues, es divertirnos y aprender, ¿no? Gracias, Alex. Gracias, Ignacio. Pues yo creo que podemos responder al menos unas 5 preguntas si es que alguien quiere escribirla en el chat, ¿no? Para darle oportunidad a que alguien externe sus curiosidades y pues vamos a ver quién de nosotros responde. Esa va para Nacho. Ok. Bueno. ¿La puedes leer para todos, Nacho, por favor? Ahorita la leo. Dice, ¿cómo actúa el gravitón en las ondas gravitacionales? Bueno, aquí hay que entender un par de cosas. La relatividad general es lo que se conoce como una teoría clásica de una causa-efecto. Mientras que, bueno, a principios del siglo XX hubo una revolución científica con el nacimiento de estas dos teorías, la relatividad general y la mecánica cuántica. La mecánica cuántica rompió con los esquemas tradicionales de la ciencia determinista, donde hablamos de cosas que tienen que ver con probabilidades. Y a partir de los estudios de la mecánica cuántica, que fueron interesantísimos, se llegó a la conclusión de que varias de las fuerzas del universo tenían que tener lo que se llaman portadores de interacción. Por ejemplo, los que ya llevaron sus cursos de física 2 saben que, por ejemplo, cuando tenemos dos cargas, hay una fuerza de repulsión entre ellas, o cuando tenemos dos masas, hay una fuerza de atracción entre ellas. Y una de las preguntas que se hace en la mecánica cuántica, ya más avanzada en lo que se conoce como la electrodinámica cuántica, es, si yo tengo, por ejemplo, dos cargas eléctricas, una enfrente de la otra, ¿cómo sabe una carga que enfrente tiene otra para reaccionar, como nos dice la fuerza clásica de Coulomb? En estas ideas cuánticas se dice que estas partículas, estas cargas eléctricas se comunican entre ellas. ¿Cómo? Enviando una partícula que se le llama un portador de interacción. En este caso, un portador de interacción electromagnética, que sería una partícula de luz. Y esta les hace que se pongan en contacto y sepan cómo se alejan o cómo se deben de acercar.
El problema con la gravitación, bueno, cuando uno sigue esto, en la naturaleza, en términos generales se dice que hay 4 fuerzas fundamentales básicas: la fuerza electromagnética, la fuerza de gravedad, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Lo que son la fuerza nuclear débil, la electromagnética y la nuclear fuerte, por experimentos, se ha podido encontrar evidencia de que existen estos portadores de carga. Con la gravitación, que es muchos órdenes de magnitud más débil que las otras, se plantea que debería de existir este portador de interacción. Y las ondas gravitacionales sería como que una de las formas, bueno, interpretando en términos de las otras teorías, tendría que ver cómo es este portador y se estaría transportando a través de ondas gravitacionales. Pero todos los experimentos que se han hecho para poder encontrar esta partícula llamada gravitón, al día de hoy, están muy lejos de encontrar, de probar la existencia de esta idea. Y a partir de esto han surgido un montón de ideas muy interesantes, pero hasta ahorita están en desarrollo y todavía no tenemos nada claro. Y simplemente la idea del gravitón sería que estaría viajando a través como en forma de ondas gravitacionales. Esa sería como que la idea del gravitón en respecto a las ondas gravitacionales. Sí, muy bien. Gracias. Tenemos otra que dice, ¿a qué creen que se deba que en los últimos años los premios Nobel van destinados al estudio relacionado con agujeros negros? Sí, yo creo, fíjense que cuando yo entré a la facultad, justamente andaba pues de mucho ánimo esta cuestión de las ondas gravitacionales, ¿no? Se escribían muchos libros, se escribían pues artículos y pues andaban en búsqueda pues de estas ondas, ya era una predicción pues ciertamente robusta de la relatividad general. Y eso seguramente pues a la gente le entusiasmó demasiado. Los estudios, como bien refería Nacho, desde Joseph Weber con su antena de aluminio de 1.5 toneladas, ¿no? Desde esos entonces se andaban buscando ondas gravitacionales, que era una confirmación de la relatividad general, y pues lo que faltaba era justamente lo de agujeros negros. Si bien ya había muchos escritos y se ha escrito mucho en cuestión de agujeros negros, que si los agujeros negros rotan, que si tienen carga, que si tienen otros parámetros físicos medibles. Yo creo que mucho se debe al esfuerzo encaminado de la gente a lo largo de los años que ahorita está dando resultados, que está dando fruto, ¿no? Sí, no son premios Nobel, pues ahora sí que tan fortuitos, sino que ya tienen pues una carrera larga y que afortunadamente ahorita la tecnología nos está dando para hacer las mediciones precisas y de esa manera corroborar pues lo que la teoría está postulando. Creo que en parte se debe a eso. La relatividad general ha sido bastante fructífica en cuanto a agujeros negros. Mi percepción de por qué se están dando muchos premios a la relatividad general, pues tiene que ver justamente con esta idea de que pues es una teoría que está funcionando y que se puede corroborar pues a través de mediciones, ¿no? Y bueno, eso requiere obviamente, como decía Nacho, el ejercicio pues de mucha gente y de cuestiones de medición bastante finas, ¿no? O sea, medir desplazamientos tan pequeñitos son retos increíblemente grandes que pues se han afrontado y y se ha tenido cierto éxito, ¿no? Yo por ahí iría mi respuesta, el por qué. No sé, Nacho, tú. Yo también agregaría, como estás mencionando, Alejandro, hasta ahora estamos, digamos que toda la gente que ha hecho estos estudios hasta ahora está cosechando resultados con observaciones, porque como mencionas, desde los años 60, la gente ha empezado a empezó a desarrollar la teoría de todo esto, pero fue a lo largo de los años 90 y principios del siglo XX que ya por un lado teníamos computadoras capaces de hacer procesamiento de datos Además, de alto, porque tener estos datos no es de que yo tengo, me asomo al telescopio y tengo un número, tengo 3, 4 números y hago mi grafiquita. La cantidad de datos que se arrojan para hacer estos estudios son increíbles. Por ejemplo, podríamos pensar en los datos que se van a obtener, por ejemplo, ahora que va a ser la votación de los Estados Unidos, y pues con esos datos podrían llenar un disco duro de unos 2, 3 teras. La cantidad de información que se arrojan en este tipo de observaciones o de experimentos se arrojan del orden de teras de información por segundo, que eso tarda meses en ser analizada. Entonces,
por un lado está esa parte de que tenemos la tecnología para analizar los datos, tenemos ahora la tecnología para poder tener la precisión para medir estas cosas, y por otro lado, la teoría que se ha desarrollado a lo largo de estos últimos 40, 50 años, también ya ha podido dar predicciones concretas de qué medir, porque digamos que la relatividad general de los años 60, cuando estaba la idea de Einstein, pues empezaron a hacer los estudios para situaciones concretas donde daban predicciones concretas de qué se tendría que medir, también no se hicieron en 2, 3 años. Por ejemplo, tú mencionabas hace un rato, Alejandro, la imagen esta del agujero negro que se hizo muy famosa en la película de Interestelar. Bueno, déjenme decirles que el asesor científico de la película Interestelar fue precisamente Kip Thorne, que fue uno de los galardonados del Premio Nobel de Física por la parte de las ondas gravitacionales. Entonces, toda la física que hay alrededor de esta película Interestelar, en su gran mayoría es correcta, pero fueron años y años. Por ejemplo, para llegar a esas imágenes de los agujeros negros, las primeras, si no mal recuerdo, se empezaron a plantear en los años finales de los 60 por Jean-Luc Babinet o Jean-Antoine Babinet, que fue el pionero en hacer estos trabajos, y ya después un montón de gente empezó a seguir su trabajo, y ahora tenemos estas simulaciones que nos dicen cómo se debería de ver un agujero negro, cómo se ve la luz que nos llega desde atrás del horizonte de sucesos y un montón de cosas, pero es una cantidad de trabajo de muchísimas personas a lo largo de los últimos 50 años que hasta ahora están arrojando resultados positivos, y por eso se está premiando a toda esa gente, porque finalmente los premios Nobel no lo hicieron solo, ellos son las cabezas de equipos muy grandes de mucha gente que está trabajando alrededor de todo esto. Sí, ok. Bien. Pues leemos las dos últimas preguntas y concluimos con la conferencia. Ok. Hay una que dice que si las ondas gravitacionales viajan a la velocidad de la luz, y la otra dice que si se sabe cuál es la función de los agujeros negros en el universo, si son buenos o malos. ¿Tú, Alejandro, o yo? Yo contesto la de la función y tú la otra. Es que yo también quiero hablar un poquito de eso, pero anda, Bueno, tú. si quieres. Sí, No, sí, tú está bien. aviéntate eso y yo he hecho mi parte. Sí, bueno, entonces hablamos, mira. Mi percepción es que en el universo, pues las cosas no tienen un propósito. Es como pensar que, pues, ¿cuál es nuestro propósito, ¿no? Aquí en la existencia. Uno se puede definir un propósito, pero porque, pues, nosotros somos una construcción del universo que se pregunta sobre sí mismo, ¿no? Si quieres asociar esa función, pues ese sería nuestro propósito, ¿no? Estar contemplándonos, observándonos como universo y comprendiéndonos. En el caso de los agujeros negros, yo nada más los vería como una especie de basureros, ¿no? Que van recogiendo todo el material. Evidentemente, pues todo en la naturaleza, como ustedes saben, a raíz de la segunda ley de la termodinámica, la entropía va creciendo y entonces la energía útil se va disminuyendo. Y entonces, pues eventualmente el universo, si creemos en esa teoría, eventualmente terminará muerto y oscuro. Básicamente todas las estrellas van a apagarse en algún momento porque el combustible es finito, aunque haya muchas estrellas, son finitas, o eso se cree, ¿no? Se estima. Y entonces, pues eventualmente el universo pues terminará pues con objetos negros, y de los cuales los agujeros negros irán tragando, irán recogiendo todo el material a su alrededor, ¿no? Yo no creería que son buenos o son malos. Pueden ser malos si estás muy cerquita de ellos, pues te traga y eso pues lo podrías considerar como si fuera malo, ¿no? Porque eventualmente te desintegrará antes de que puedas entrar en la ergosfera, bueno, o en la zona, pues al interior del agujero negro, ¿no? Pero no creo que digamos deban de calificarse de buenos o malos. Son simplemente objetos muy exóticos para la física por las condiciones en las que los niveles de los parámetros se disparan, ¿no? Temperaturas muy altas, presiones muy altas, gravedad muy alta. Muchos parámetros se van hacia infinito, y pues hasta ahorita, si bien se han logrado, entre comillas, observar, ¿no? Lo que estás observando es el alrededor del agujero negro, todavía no el agujero negro, eso no se va a poder hacer de acuerdo a la teoría,
pero pues no los calificaría ni de buenos ni de malos, ¿no? Simplemente de objetos pues asombrosos para nuestras ideas de la física terrenal, porque pues no es una física común, no es algo a lo que estemos acostumbrados a trabajar, y que sin embargo podemos arrancar pequeños secretos al universo, ¿no? Sí, yo así los concibo, no sé, Nacho, si tú tienes otra idea, a ver. Bueno, como tú, yo no puedo decir, no los podría calificar como buenos o malos. Simplemente son objetos que existen porque son cadáveres estelares. Es como cuando uno va caminando por un bosque y uno se encuentra un árbol seco. ¿Es bueno o es malo que esté ese árbol seco ahí? Simplemente está ahí. Pero, como decías, por ejemplo, si pasa cerca a uno de nosotros, pues nos va a ir como en feria, nos va a echar a perder las cosas. Pero otra cosa por la que podríamos decir que sí influyen en el universo es cuando estaba hablando de las ondas gravitacionales, dije que se producen cuando hay colisión de objetos compactos, como pueden ser agujeros negros. Fíjense que, por ejemplo, desde hace como 20 o 30 años, creíamos que la mayoría de los elementos pesados de la tabla periódica, es decir, cualquier cosa que, que tenga más protones en el núcleo que el hierro, se producían explosiones de supernova. Eso pensábamos hace 20, 30 años. Hoy sabemos que la mayoría de de los elementos químicos pesados se producen en la fusión de estos elementos, de estos objetos compactos. Y todo este material químico está bueno, cuando se da esta fusión de objetos compactos, el desecho de esa fusión se eyecta al medio interestelar, enriqueciéndolo con elementos químicos más pesados que el hierro. Y eso también nos afecta de una o de otra forma porque también están contribuyendo a a la que se llama la abundancia química en el universo. Por ejemplo, nuestro propio cuerpo, solo todo lo que tenemos alrededor, está hecho de un montón, de una sopa química que tenemos una pequeña componente de elementos pesados más que el hierro. Y de alguna u otra forma, estos fenómenos también están ayudando a la evolución del universo de una o de otra manera. Insisto, no podríamos clasificarla de buena o mala, porque pues ahora sí que depende de si te chocan cerca de ti o lejos de ti, pero están ayudando a que el universo evolucione de una o de otra manera. Simplemente es eso. Insisto, es como cuando tienes un árbol. Un árbol está jalando CO2 y está aventando oxígeno. Uno diría, ah, eso es bueno, pero ¿qué pasa si hay demasiado oxígeno en el ambiente? Ya las cosas no son tan buenas. El árbol está haciendo bueno o malo. Simplemente hace como evolucionó para hacer en la naturaleza. Igual, los agujeros negros existen, son cadáveres estelares que a veces cuando chocan entre ellos producen fenómenos interesantes que pueden enriquecer químicamente una región del universo o pueden destruir otra. Pero existen y eso es simplemente lo que ocurre con ellos. Es lo que yo agregaría. Y respecto a la pregunta de las ondas gravitacionales, la respuesta es muy simple. Sí, viajan a la velocidad de la luz. Muy bien, pues con esto damos por concluida la conferencia del día de hoy. En nombre del Siladín, pues les agradezco que hayan estado presentes. Los invito nuevamente a que se suscriban al canal de YouTube. Si tienen alguna curiosidad, quieren preguntarle algo al profe Alex, al profe Ignacio o a mí, pueden dejar un comentario, una pregunta ahí en el canal, en el video del canal de Siladín, y nosotros con gusto pues estaremos dándonos una vuelta para responder a esas preguntas que quizá todavía tengan, ¿vale? Entonces, pues gracias a todas las personas presentes, gracias Alex, gracias Nacho, y pues nos vemos en la siguiente. Sí, gracias Luis. Gracias.